Estamos en el kibutz Nir Yitzhak, una de las comunidades del sur más afectadas por la masacre del 7 de octubre de 2023. Detrás mío, la casa de Clara Marman, una de las secuestradas junto a 4 miembros de su familia por la organización terrorista Hamas. Por aquí entraron y por aquí se llevaron a Clara, a Fernando, a Luis, a Gabriela y a Mía hacia Gaza. En este sitio había un agujero hecho por los propios terroristas para poder cruzar a civiles a Gaza. Permanecieron secuestrados los 5. En un primer acuerdo salieron las mujeres. Luis y Fernando permanecieron varios meses más hasta que las fuerzas de defensa de Israel lograron rescatarlos. ¿Cómo era la vida acá antes del 7 de octubre? ¿Cómo era la comunidad de Nir Yitzhak? Contame un poco. La comunidad de Nir Yitzhak es espléndida y la extraño muchísimo. La verdad que vivir en una colectividad así, que fue realmente mi elección cuando hice Aliyah en 1981, vine con un garín de Hashomer Hatzair, que decidimos venir también a Nir Yitzhak y sabiendo que de todas formas estamos a 3 kilómetros de la frontera, inclusive todavía se ve desde acá las casas de Han Yunes, estamos a 3 kilómetros de Han Yunes, pero siempre me sentí muy segura y muy tranquila. Acá formé mi familia, llegué casada, tuve 2 hijas, después me divorcié, pero no importa, me seguí viviendo acá y me gusta muchísimo invitar a toda la familia en las fiestas. Contame un poco cómo empezó, cómo fue el 7 de octubre. Empezamos a las 6:29 de la mañana, escuchamos que hay alarma. Pensamos que es una alarma como bastante acostumbrados estamos, muchas veces ocurre. Nos levantamos, Luis y yo estaba, Luis conmigo, nos levantamos, le dijimos a todos, tenemos que entrar al cuarto de seguridad 10 minutos y después vamos a poder seguir durmiendo, disfrutando del fin de semana juntos. Pero no fue así. Este es el cuarto de seguridad donde estábamos, todavía está totalmente revuelto. Fue alarma tras alarma, tras alarma, tras alarma. Mientras tanto, yo de mi cuarto de seguridad, cada vez que había entre alarma y alarma, salía y como anfitriona y hacerlos sentir cómodos, les proponía que quien quiso tomar café, le hice café a Luis, Fernando quería mate, llevé el mate a la pieza, traje torta. Nos quedamos adentro de la habitación porque seguía saliendo, pero estábamos abriendo y cerrando, pensando de que ya se va a terminar. Cuando vimos que no se termina, que es algo que prendí la televisión, que la veíamos desde el cuarto de seguridad. Al prender la televisión veo que están baleando, que hay invasión de terroristas en la ciudad de Sderot y que sobre una Toyota blanca están tiroteando para todos lados. Y también después vimos también que del kibutz Be'eri piden ayuda en forma muy desesperada. Nos pareció muy extraño ver eso por la televisión, no es algo que estamos acostumbrados. Alarmas sí, pero invasión de terroristas no en la forma que lo vimos. Y después vimos a Benjamin Netanyahu que declaró que estábamos en guerra. Tratamos de cerrar la puerta del cuarto de seguridad y no está preparado como para que no se trabe de adentro, porque está preparado para misiles. Y cae un misil, toda la casa puede caer abajo, que por lo menos el cuarto de seguridad quede en pie, entonces poder liberar a la gente de adentro después de que se derrumba una casa.
En el momento de que sentimos que se rompían los vidrios y había tiroteo, nosotros sacamos de adentro de este ropero donde se cuelgan las perchas, y era otra puerta. Esta puerta no se cierra, estaba para arriba. Le pusimos el palo del ropero y una silla acá arriba. Pensamos de que eso nos iba a proteger. Pero de pronto tirotearon a la puerta, abrieron la puerta. Nosotros estábamos sentados en ese rincón. En ese rincón estaba todo más ordenado, no como en este momento. Estábamos los 5 ahí sentados en el piso, abrazados en el rincón ese. Fernando, Gabriela, Luis, Mía y yo. Y las balas, cuando entró el terrorista, entró así, tenía el arma así. O sea que las balas nos pasaron por arriba y quedaron ahí. Había un sofá que quedó con todos los agujeros de las balas, y en el momento que le dijimos dejen de tirar, dejaron, pero nos fueron sacando a la fuerza, brutalmente. Salimos por acá. Cuando llegamos a la puerta, pidieron todas las llaves, querían con nuestros coches, parece, utilizarlos para llevarnos. No le dimos las llaves. Al salir vimos muchos coches que estaban incendiándose. Yo salgo y veo muchísima gente andando en bicicletas. En el kibutz se anda mucho en bicicleta. Y pensé para mí, ¿qué pasa con el kibutz? ¿No se dan cuenta que hay invasiones terroristas? ¿Están todos paseando en bicicleta? ¿Qué es eso? Miro bien y en realidad no era gente del kibutz. Eran ciudadanos palestinos que en el momento de que vieron la posibilidad vinieron a hacer vinieron a robar y a llevarse todo lo que podían. Entonces de pronto vi bicicletas que estaban, vi una bicicleta que estaba con uno de los cochecitos de los chicos, un tractor de plástico atado atrás. Vi con computadoras, la gente se llevaba lo que podía, digamos, y yo vi, sobre todo lo que me llamó la atención, que había también gente jóvenes, como niños y mujeres, pero estaba repleto. Se veía que no son terroristas, no estaban con el uniforme como los terroristas que entraron, pero digamos que la población, en el momento de que bajó el límite, el cerco del límite, llegaron acá a llevarse lo que querían, lo que podían, se llevaban. Nos sacaron, estamos cerquita del cerco del kibutz. En el cerco había un agujero que habían hecho antes. A Luis, Fernando y a mí nos hicieron pasar por el cerco. A Gabriela, a Mía y a la perrita Bella las dejaron atrás, se pusieron a discutir. No entendimos lo que pasaba, hasta que en un momento llegó una Toyota, la llevaron a
a Gabriela, mía, con la perrita, la subieron a Toyota y la llevaron, la sacaron por donde el kibutz y salieron a las 11:22 que lo captó la cámara de seguridad del kibutz. ¿Pensaron en algún momento en escapar? No, no en el momento, estábamos, digamos, shock. Y pensábamos que no poner resistencia, hacer todo lo que nos dicen. Están súper armados, era evidente si nosotros íbamos a tratar de escaparnos. Y durante todo el cautiverio, en ningún momento pensamos escaparnos. Sentíamos que la población podría hacer lynch, inclusive más peligroso que los terroristas mismos, que para ellos les era muy importante cuidarnos porque les subía el precio de tenernos en buen estado para poder hacer el intercambio con los prisioneros en las cárceles, palestinos prisioneros en las cárceles. ¿Pensaron en eso en ese momento? Todo el tiempo, sí. También en cautiverio, todo el tiempo. También nos decían ellos que eso era. Había mucho diálogo con uno de los terroristas allá, que era el dirigente, que nosotros lo llamábamos el dueño de casa. Cada uno de los terroristas le pusimos un nombre en castellano para entre nosotros poder, como argentinos, poder hablar sin que ellos sepan de qué estamos hablando. Y que es el dueño de casa, todo el tiempo nos informaba. No siempre la información era la correcta, también había mucha guerra psicológica en todo lo que decía, pero nos informaba que estaban esperando una negociación, un acuerdo, que lo importante para ellos, que nosotros nos quedemos tranquilos, porque para ellos lo importante era cuidarnos para poder cambiarnos, hacer el intercambio. ¿Y dónde estaban en ese momento? Nosotros estuvimos en Rafah. De acá nos llevaron en una camioneta hasta Khan Younis, que es la ciudad que está lindante con el kibutz. En Khan Younis, cuando pasamos el límite, nos sacaron de las camionetas, nos llevaron a un túnel donde nos hicieron a los empujones en un túnel muy angosto y oscuro durante aproximadamente 4 o 5 horas, que después de ahí nos sacaron a otra ciudad, que después nos enteramos que era Rafah. Nos hicieron dar varias vueltas para confundirnos un poco, para que no sepamos. Vimos que estamos pasando por determinados puntos de relación varias veces, o sea que no era muy lejos de donde nos han sacado, y ahí nos subieron a un edificio, a un segundo piso, y estuvimos en cautiverio, ahí las mujeres durante 53 días. ¿En una casa? En una casa, en el segundo piso. En esa casa estaba el que nosotros lo llamábamos dueño de casa, y otros 4, eran 5 terroristas que nos cuidaban, y preguntamos sobre la familia, quién vive allá, en los momentos que podíamos conversar con el dueño de la casa, que es el único que en realidad conversaba con nosotros. Nos dijo: mi mujer con mis hijos las sacamos de acá para protegerlos por si hay algún ataque de la Fuerza Aérea de Israel. Nos dijeron: vamos a recibir una lista. Esperé el primer día, el segundo día, el tercer día, pensé que ya no iba a ser, pero al 5.º día dijeron: listo, hoy están en la lista, hoy yo me voy a encargar de llevarlos al cruce de Rafah, en donde la Cruz Roja los va a venir a buscar y los va a llevar a manos de las fuerzas del ejército de Israel. Pero esta negociación es solamente mujeres y niños, quiere decir que Fernando y Luis se van a quedar acá. Habían pasado 53 días, me acerqué a Luis y le digo:
estamos en una negociación, es el 5.º día, yo estuve ya 53 días, yo me quedo. Prefiero quedarme 1 o 2 días, ustedes son personas mayores, Fernando y Luis, seguramente terminan con las mujeres, empiezan con los hombres, entre 53 y 55 días, ¿cuál es la...? Me dijo, no, bajo ningún punto de vista, vos no sos quien decidís, le decís que no, te pegan un tiro y se acabó, ellos son los que deciden. Y lo más importante también para Luis era que podamos llegar a Israel y poder decir a las familias que no sabían absolutamente nada, a las hijas, tiene 4 hijos Luis, y a mis hijas, y explicarles a todos que estaban bien. Y una vez que saliste, ¿cómo fue tu vida fuera del cautiverio? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Cómo era volver a encontrarte con gente? El primer momento fue espléndido, poder abrazarme con mis hijas y mis nietos, eso fue una maravilla, pero enseguida sentí que todavía realmente, y mi corazón estaba allá, o sea, también Luis, siendo mi pareja, y mi hermano están todavía en cautiverio, era muy difícil, o sea, no volví a mi casa tampoco, estuve en el norte con mi familia, y estaba todo el tiempo buscando la fuerza para la lucha, yendo a la Knesset, al Parlamento, tratando de hacer entrevistas también para todos los medios de comunicación, viajando al exterior, estando todo el tiempo activando como para que no baje de la conciencia del país, que sepan que lo más importante es seguir en negociaciones, porque después de 3 días de que me liberaron a mí, se terminó el cese del fuego y entendemos que Fernando y Luis, con todos los cautivos, no estaban volviendo. ¿Y de dónde sacabas la fuerza después de haber estado en Gaza 53 días como para ir a hablar y reclamar que ellos volvieran? No sé, no sé de dónde, son cosas que surgen porque lo sentí que era tan importante, era lo más importante. No podía quedarme en casa, no podía quedarme en la cama sin hacer nada. Si algo hay que hacer era la lucha para que puedan liberar a todos. Y unos días antes del rescate me dice, sí, están juntos, están en el mismo lugar y están bien. Yo dije, ¿están bien? ¿Ustedes están realmente sobre ellos? ¿Están sobre las cabezas de ellos? Y es algo que yo también lo sentía allá. ¿Cómo se llaman? Los drones. Estaban todo el tiempo sobre nosotros, inclusive molestaba mucho el zumbido. Y ellos también tenían mucho miedo a los terroristas, y ellos callaban para que no nos escuchen. Y les dije en ese momento, pero que sepan que yo quiero negociación, que salgan. No quiero que pongan en peligro con un rescate a Fernando, a Luis, ni siquiera a los soldados, a los pobres soldados de que tienen que llegar a rescatarlos. Parece que tentativamente me di cuenta que eso era lo que estaba pasando, que estaban preparando ese rescate. Inclusive después, cuando Fernando y Luis fueron rescatados, se encuentran también con las fuerzas de comando todo el tiempo, porque para ellos, también para Fernando y Luis es muy importante encontrarse con ellos, y también para las fuerzas de comando les es muy importante ver un buen resultado después de todo lo que pasó el 7 de octubre. Y le dijeron a Fernando, hoy lo sentimos mucho, que a pesar de que la familia no quería rescate, hicimos rescate. Por supuesto que yo estoy muy agradecida de que haya sido, y que en el rescate, en ese acto de comando, no hubo ningún herido. Todo el tiempo digo que
En los puntos cumbres surge un poder de sobrevivencia que parece que todos lo tenemos. Y se puede comer menos, se puede tomar menos, bañarme cada 10, 15 días, no lavarme los dientes, todo lo que... pero se sobrevive y lo que más me costaba era saber qué es lo que está pasando con la desesperación de mis hijas. ¿Y cómo te imaginas la primera noche durmiendo de vuelta en tu casa? Creo que no va a ser difícil, creo que inclusive la voy a disfrutar. Si va a seguir el cese y no va a haber guerra, porque en este momento nosotros no escuchamos nada, pero no es lo que hubo el último tiempo acá. Vine muchas veces, vine de visita, trato de, realmente Urim es a 15 minutos de acá. Yo vengo una vez por semana y hago cerámica, que es algo que me gusta. O sea, trato de venir despacito a mis actividades y cada vez arreglar un poco la casa, tratar de tenerla bien para en el momento que llego. También normalizar la cuestión y decir, no va a volver. A pesar de que durante toda mi estadía en cautiverio nos dijeron, no vuelvan al kibutz porque 2, 3 años venimos y entramos otra vez. No vayan a volver. Y es algo que lo dijeron todos los días, a cada rato. O sea que existe ese miedo, pero el anhelo y la necesidad de mi casa es tan grande que parece que voy a tener que volver a mentirme a mí misma y decir, voy a estar segura acá. ¿Qué cambios pediste que haya en la casa? En el momento que me preguntaron qué puede ayudarte para que te sientas más segura, te podemos hacer lo que quieras, dije, bueno, entraron por las ventanas, vamos a poner rejas, que es algo que realmente en un kibutz no hay rejas en las ventanas. El kibutz está todo el tiempo con las puertas abiertas. Ahora cierro siempre las puertas son más seguras, no son las puertas comunes que había en una época. Ahí hicieron el lazo. También, sí. Lo que dice acá, que es el recuerdo de Lior Rudayev, dice que Lior le gustaba todo lo que tenga ruedas, bicicletas, motos, tractor, todo tipo de... Y en realidad también él le enseñó a todos los chicos, también a mis hijas. Era profesor de ¿Manejo? De manejo, sí, también. Con las flores, sí, las piedras. Sí. Y sobre todo para los nietos. ¿Sus nietos viven en el kibutz? No, pero vienen mucho. Entonces hicieron este rincón. Y también están haciendo ahora muchos más monumentos que están por abrirse. Este es el están primero. Construyendo en el kibutz. Sí. En los mismos lugares en donde cayeron cada uno de los... ¿Cuántas personas murieron? Del kibutz murieron 8, de los cuales 6 fueron del grupo de defensa del kibutz, una de las jóvenes en la Nova y un soldado que fue en Sufa, estaba en Sufa pero como soldado. ¿Y secuestrados ustedes 5? Nosotros 5 y secuestraron cuerpos. Hubo 3 cuerpos secuestrados, uno fue rescatado también por el comando. Hay un conflicto muy grande con los palestinos. Jamás no les dio ninguna solución a los palestinos. Los usó como escudo.
hay que buscar que el mundo encuentre la forma de que puedan vivir los palestinos al lado nuestro. Yo hoy en día también siento que si hay un trauma grande, lo veo también en mis hijas, en mis nietos,